Buenos días, mi nombre es Juan Herrera, somos el grupo número 6 y hablaremos sobre la institucionalización y la institucionalización de las relaciones laborales en Venezuela. La institucionalización puede definirse como la acción de reconocer la existencia legal sobre algo y fortalecer el funcionamiento de un organismo, asociación o entidad. La institucionalización de las relaciones laborales en Venezuela ocurre entre los años 1945 y 1948, dando así inicio a la evolución de esta materia en el país. En el año 1945, la situación política del país era caracterizada por una fuerte inestabilidad. En ese momento, el presidente de Venezuela era el general Isaías Andina Angarita, quien sería derrocado producto de un golpe de Estado, organizado por militares en combinación con dirigentes del partido político Acción Democrática. Juntos, estos formarían la Junta de Gobierno, dando así inicio al periodo denominado Trienio Democrático, también llamado Trienio de Eco, debido al fuerte protagonismo que tenían los dirigentes del partido político Acción Democrática. El principal objetivo de la Junta de Gobierno era el de llevar a cabo unas elecciones libres. Sin embargo, durante este periodo, el régimen se encargó de fomentar y estructurar el movimiento sindical, iniciando con el reconocimiento de los sindicatos por parte de las compañías con fines de negociar y establecer condiciones de trabajo, el reconocimiento del movimiento obrero por parte del gobierno como base de ayuda social y el desarrollo del movimiento obrero petrolero en sus aspectos organizativos sindicales. Las relaciones laborales en Venezuela se establecieron gracias a la estructuración de los siguientes elementos: un organismo específico, el Ministerio de Trabajo. El 21 de octubre de 1945, la Junta de Gobierno dispuso la separación del Ministerio de Comunicaciones y Trabajo y creó el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo. El doctor Raúl Leoni fue designado encargado del Ministerio de Trabajo. La creación de este organismo fortaleció las relaciones laborales en Venezuela, ya que aunque existía una ley del trabajo de 1936, la falta de un organismo público respaldado por el gobierno daba como consecuencia una deficiente aplicación de las normativas vigentes. Constitución Nacional. El régimen del trienio, al aprobar una nueva Constitución Nacional en 1947, otorga rango de derecho constitucional al derecho sindical. Asimismo, incorpora el derecho a huelga, el fuero sindical y la promoción de las negociaciones colectivas. También ocurre una reforma a la Ley del Trabajo que incorpora estos principios normativos al área laboral. Negociaciones colectivas. El movimiento sindical inicia negociaciones políticas con el gobierno a través del partido oficial. De igual manera, ocurren las primeras negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo en el sector petrolero. Durante el periodo del trienio de ECO, las relaciones laborales en Venezuela fueron impulsadas por políticas beneficiosas, provocando así un incremento bastante exponencial, multiplicando en tan solo unos meses la cantidad de sindicatos existentes de 215 a 757. Además, apareciendo por primera vez las federaciones sindicales. En 1947 se crearía la Confederación de Trabajadores de Venezuela, luego la Federación de Obreros Portuarios y la Federación de Trabajadores de Construcción, demostrando así el crecimiento y la fuerza del movimiento sindical. Saludos a nuestro profesor y a nuestro compañero. Mi nombre es Dorángel Moncada y hoy le vengo a exponer sobre política petrolera. Para esto tenemos que situarnos en el año de 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo como consecuencia la estabilización y normalización del negocio petrolero en nuestro país, además de que quedaría atrás las dificultades de movimiento y traslado del petróleo y materia prima en Venezuela. Todo esto conjunto a la gran extensión de hectáreas concedidas por el gobierno a transnacionales petroleras que venían a explotar el hidrocarburo en nuestro país, hizo que el gobierno viera una excelente oportunidad para aplicar leyes al hidrocarburo. Una de estas leyes que vamos a explicar un poco más adelante
consistía en que el gobierno tenía que tener mayor participación en estas empresas petroleras para así poder trabajar en nuestro territorio. Además de que el gobierno en ese entonces hizo una ley para aumentar los impuestos a estas transnacionales para así poder tener un mayor beneficio. De implementar estas leyes, el gobierno implementó otras dos más. Una consistía en que las transnacionales tenían que desarrollar una industria petrolera en Venezuela. ¿Cómo es eso? Tenían que desarrollar refinerías en el país para procesar todo el crudo que estos extraían. No podían llevárselo crudo, sino tienen que refinarlo en el país. Esto traería empleo y beneficios a largo plazo. Además, implementó otra ley en la cual ya no daba más concesiones a transnacionales, ya que éstas poseían casi 10 millones de hectáreas en concesiones en nuestro país. Todas estas leyes implementadas en el breve periodo de tiempo que se hizo no alteró las características de la industria petrolera que estaba en manos extranjeras, pero sí se vio reflejado en el patrimonio extranjero que se veía invertido en Venezuela, ya que era el 95% de este. El 95% de este patrimonio estaba invertido en los hidrocarburos y el otro 5% se dividía en diferentes áreas en nuestro país. Además, toda esta inversión extranjera trajo beneficios, claro, y también trajo sindicatos, los cuales explicaré en un breve momento. Segundo punto a tratar: reconocimientos de los sindicatos en Venezuela. Junio de 1945. Este fue el mes en el cual se celebró un acuerdo entre una empresa petrolera y una organización sindical. Esta estaba legalmente capacitada para trabajar dentro de la empresa. Antes de esto había sindicatos, pero no eran reconocidos por ninguna empresa. Pero después de este año ya varios sindicatos pudieron optar para ser reconocidos. Uno de los factores que ayudó a esto fue la revocación de los sindicatos en 1945. Para explicar mejor, tenemos que irnos al pasado, a 1942, cuando se implementó una ley en la cual le daba poderes al gobierno para afrontar una crisis que estaba entrando, producto de la guerra en Europa. Esta ley permitía al gobierno tener poderes especiales y lo primero que hizo fue suspender los sindicatos en todo el país. Con esta revocación en 1945 se dio a pie a que varias instituciones y organizaciones sindicales pudieran salir a la luz. Otro factor que ayudó a la incorporación de los sindicatos en nuestro país fue la disolución de la política de no huelga, implementada por los comunistas en 1942, también a raíz de la grave crisis económica por la que estaba pasando el país. Tras esta disolución, los miembros de las organizaciones sindicales podían llamar a huelga libremente si no eran escuchadas sus peticiones. Otro factor que ayudó fue el reconocimiento constitucional de los comunistas en las organizaciones sindicales, como era también reconocidos los reformistas, quedaron a la par cada uno en los momentos sindicales. Entonces, esto ayudó a que los movimientos sindicalistas pudieran agarrar fuerza en nuestro país y pudieran expandirse a lo largo y ancho de este. El conocimiento de los sindicatos en el país trajo beneficios a sus integrantes. Uno de estos es el llamado arreglo, el cual dice que los trabajadores tienen derecho a una compensación económica por parte del empleador si es despedido injustificadamente. Esto está en la cláusula octava del reglamento. Además trajo otros beneficios, como el reconocimiento del jefe de reclamo designado por la junta o la organización sindical. De los dos beneficios anteriores, el reconocimiento de los sindicatos en Venezuela trajo como beneficio el mantenimiento de las categorías ocupacionales en los trabajadores, además de no disminuir el sueldo a los trabajadores.
Hola a todos, mi nombre es Verónica Guzmán y voy a hablarles un poco sobre el establecimiento de las relaciones laborales en Venezuela. Las relaciones laborales en Venezuela se establecieron bajo un contexto o una tendencia de formación socioeconómica capitalista, aunque para ese tiempo todavía Venezuela era bastante subdesarrollada y bastante dependiente. Ahora bien, para este tiempo la economía de Venezuela era fuertemente dependiente de un solo producto. Y yo creo que ustedes se imaginarán de qué producto estoy hablando, y sí, este se trata del petróleo. Ahora bien, este sector estaba abarcado y estaba controlado casi en su totalidad por capitales de Estados Unidos y británicos holandeses. Ahora bien, cabe destacar que eran 3 las empresas las que controlaban el 96% de la producción de petróleo a nivel nacional, y estas empresas eran Mene Grande, Creole y Shell. Ahora, en lo que se refiere al inicio de las relaciones laborales en Venezuela, esto fue en Venezuela un poco tardío en comparación a otros países a nivel latinoamericano, y esto se debe a situaciones que afectaron a América Latina después de la posguerra. Ahora bien, debo puntualizarles que las relaciones laborales en los países subdesarrollados se caracterizaban por una fuerte intervención por parte del gobierno, y en nuestro país no fue la excepción. Esto fue de esta manera desde el inicio de las actividades petroleras. Ya para la época entre 1926 y 1940, la participación que tenía el gobierno estaba como más guiada, o el interés que tenía el gobierno en ese momento era mantener la ley y el orden. Luego, para la época entre 1941 y 1945, la participación del gobierno era un poco autoritaria. Era muy autoritaria. Entonces, ¿qué pasa? Que esto impedía un poco el desarrollo normal y pleno de la relación entre los sindicatos y las empresas. ¿Y qué pasa? Que el gobierno se veía amparado por las leyes en ese momento. Eso fue así con la Ley del Trabajo en 1936, su reglamento de 1938 y finalmente la reforma en 1940. Luego del derrocamiento de Medina Angarita, la Junta de Gobierno decidió suspender en ese momento cualquier garantía constitucional, así como también el derecho a la huelga. Ahora bien, para atender a los conflictos de índole laboral que habían en su momento, el gobierno decidió aplicar ciertas medidas conciliatorias y la intervención arbitraria. Y para esto utilizaron el decreto 101, que estuvo vigente hasta marzo del año 1946, que fue cuando se restituyó el derecho a la huelga. El comportamiento del gobierno hacia la clase trabajadora siempre fue bastante tajante y represiva. Hasta la década de los 40, el gobierno seguía una ideología marxista, y su principal línea de acción y de respuesta siempre era la represión. Ellos querían mantener 2 cosas bajo control, que era el mantenimiento de la ley y el orden, y la protección hacia la propiedad privada. Y esto fue así hasta 1940, que comenzaron a haber mayores libertades en prensa, en radio, en partidos políticos, mayor diversidad de pensamiento, en donde se pudieron permitir otro tipo de cosas diferentes a las que ya se venían viendo en la historia. Un poquitico más adelante en la historia aparece el partido AD. Este partido se presenta como un partido policlasista reformista. ¿Qué pasa con ellos? Que al cabo de un tiempo ellos comenzaron a percibir que para poder perpetuarse en el poder necesitarían del apoyo de la clase obrera, es decir, de la clase trabajadora. Por lo tanto, estas fueron sus bases principales de trabajo y de enfoque para poder garantizarse así más adelante la victoria electoral, por lo cual comenzó a darse un reconocimiento a los sindicatos, ciertas negociaciones colectivas y ciertas medidas para la resolución de conflictos laborales. Logrando el reconocimiento de los sindicatos todos estos organizados por la Fedepetrol, el siguiente paso era la presentación de un proyecto de convenio colectivo. Cabe destacar que, en el futuro de las relaciones industriales en Venezuela, las negociaciones colectivas se convirtieron en un instrumento y en un paso sumamente importante para establecer las condiciones de trabajo en el sector petrolero, y no solamente en el sector petrolero, sino también en otros sectores modernos en general. Les voy a hablar un poco sobre las negociaciones colectivas. Los movimientos obreros en América Latina buscaban su estabilidad y sus derechos fundamentales no a través de negociaciones colectivas, sino a través del gobierno, lo cual no era del todo conveniente porque posteriormente era el gobierno quien tenía el total control en esta materia. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro caso particular se contempla la legislación de trabajo del año 1936 y luego con mucho esfuerzo en el año 1945 se logra o se da inicio al reconocimiento total a los sindicatos.
Hola, mi nombre es García Catherine y dándole continuidad al tema, puedo señalar que las relaciones laborales para 1947 y 1948 estaban altamente influenciadas por la intervención norteamericana y sobre todo el sector petrolero, ya que el petróleo venezolano para los estadounidenses significaba un recurso vital y muy importante para su seguridad, esto debido a la Guerra Fría. Para esta época los contratos colectivos estaban más orientados a mejorar los beneficios que ya existían que a crear nuevos beneficios. Esto le daba cobertura a los trabajadores del sector petrolero, beneficio o obligaciones con respecto a los servicios públicos como escuela, vivienda y salud pública. Uno de los datos interesantes del contrato colectivo de 1946 fue las reivindicaciones con respecto a los beneficios de los trabajadores. Entre ellos estaba el pago de la semana de descanso de los mismos, además de que hubiera igualdad con respecto a los días hábiles de vacaciones tanto de los empleados como de los obreros, ya que para esa época existía una condición. Los empleados tenían 15 días remunerados hábiles, mientras que los obreros tenían 7 días remunerados hábiles. Entonces, en este contrato colectivo se llegó a un acuerdo de que ambos tuvieran las mismas condiciones. En 1948 se mejoró el contrato colectivo de 1946. Una de esas mejoras fue la vigencia, ya que el contrato colectivo de 1946 tenía una vigencia de 2 años, aunque estuvo vigente por 1 año y medio, pero el contrato de 1948 iba a tener una vigencia de 3 años. Otro de los principios más importantes que se estableció en el contrato colectivo fue el de no cohesión a los sindicatos por parte de las empresas. Hay que señalar que las relaciones laborales en Venezuela se establecieron fuertemente influenciadas por el Estado y los partidos políticos. En 1947, cuando se estableció la constitución de ese momento, fue que se le comenzó a dar rango de derecho constitucional a los sindicatos. Y en 1948 se creó el primer sindicato, entre ellos FEDEPROL. Por último, hay que nosotros como futuros relacionistas industriales debemos conocer la importancia de los contratos colectivos de los sindicatos, ya que los contratos colectivos son el derecho fundamental que tienen los trabajadores dentro de una organización, ya que allí se establece su jornada de trabajo, sus días de descanso, sus beneficios como vacaciones, utilidades y demás prestaciones. Y obviamente los sindicatos son efectivamente los que promueven la lucha de los trabajadores por sus beneficios dentro de la organización. Sin más que agregar, le damos las gracias por visualizar este contenido.